Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en qué consiste la semejanza y cuáles son los criterios de semejanza de los triángulos. La semejanza de las figuras, pues miremos primero en qué consiste cuando dos figuras son semejantes. Pues bien, ¿qué es la semejanza? Dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, exactamente la misma forma, pero diferente tamaño. Por ejemplo, si tengo un rectángulo de esta forma, este rectángulo, y al lado pongo otro rectángulo de esta forma, como lo pueden ver, que es de la misma forma, pero tiene diferente tamaño. Estos dos triángulos, perdón, estos dos rectángulos son semejantes, porque tienen exactamente la misma forma, pero diferente tamaño. Además, deben cumplir que sean proporcionales. Al ser semejantes, sus lados entonces serán proporcionales. O, de la misma forma, si tengo dos triángulos, como por ejemplo este y este que voy a dibujar, son dos triángulos que, como podemos ver, tienen exactamente la misma forma, pero diferente tamaño. En este caso, entonces, se dice que estos triángulos son semejantes. Recordemos entonces que si son semejantes, entonces sus lados deben ser proporcionales. El tamaño debe ser proporcional. Para efectos de nombramiento geométrico, entonces debemos llamar los vértices con letras mayúsculas. En el caso de los triángulos, en estos triángulos, este va a ser el vértice A, B, C. Y el otro triángulo le vamos a llamar a los vértices D, E y F. Llamaremos entonces los vértices por letras mayúsculas y además debemos verificar cuáles son los lados que son correspondientes, que son proporcionales y que corresponden con el mismo lado en el otro triángulo. Es decir, el lado AB, es decir, este lado, es correspondiente con el lado DE. Eso se escribe de esta forma. El lado AB es correspondiente con el lado DE. Y asimismo el lado BC es correspondiente con el EF y el lado AC es correspondiente con el lado DF. Entonces lo escribimos acá, el lado BC es correspondiente con el lado EF y el lado AC es correspondiente con el lado DF. Y esta será la notación que vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a ver a continuación. Recordemos, por último, que a pesar de que de pronto dos figuras, o en este caso para el video, dos triángulos se encuentren en diferente posición, como por ejemplo los que voy a dibujar, este triángulo y este triángulo, se encuentran en diferente posición y aún así son de la misma forma, pero diferente tamaño. Son también semejantes. Lo importante es que tengan la misma forma, diferente tamaño, que sean proporcionales y no importa en qué posición se encuentren los triángulos. Veamos entonces ahora cuáles son los criterios que utilizaremos para determinar si dos triángulos son semejantes. El primer criterio que utilizaremos es el criterio que se llama LLL. Y significa que en ese criterio vamos a determinar si los tres lados son proporcionales. Si en dos triángulos los tres lados son proporcionales, eso significa que ya los dos triángulos son semejantes. Es decir, que si tengo un triángulo, dibujemos un triángulo,
cuyas medidas son 4, 6 y 8. Este triángulo lo llamaremos el triángulo ABC. Y otro triángulo, dibujemos otro triángulo acá abajo, cuyos lados miden 6, 9 y 12. Llamemos este triángulo el DEF. Entonces tenemos que verificar si los tres lados son proporcionales, entonces estos dos triángulos sí son semejantes. A simple vista muchas veces podemos determinar si son semejantes o no, pero no siempre. Algunas veces debemos corroborarlo matemáticamente. En este caso, matemáticamente utilizaremos el criterio lado, 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 y es que los tres lados sean proporcionales. Si son proporcionales, entonces debo poder formar una proporción entre los lados correspondientes. Y entonces podemos observar que en el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, el lado AB es correspondiente con el lado DE. El lado BC es correspondiente con el lado EF y el lado AC es correspondiente al lado DF. De esta forma, entonces vamos a determinar si esos tres triángulos, perdón, si estos dos triángulos son proporcionales, son semejantes, perdón, a partir de determinar si sus lados son proporcionales. Formamos las proporcionalidades entre los lados semejantes, perdón, entre los lados correspondientes, que sería el lado AB, que mide 4, es correspondiente al lado DE, que mide 6. Esta sería una razón. Y la otra razón sería el lado AC, que es correspondiente con el lado DF, es decir, 8 y 12. Si lo que hemos formado acá es una proporción, entonces estaremos demostrando que sus lados sí son proporcionales y por lo tanto son triángulos semejantes. Miremos a ver si se forma una proporción. Ya sabemos la propiedad de las proporciones. Multiplicando 4 por 12 y 6 por 8 me debe dar lo mismo. 4 por 12 es 48 y 6 por 8 también es 48. Como las dos multiplicaciones dieron lo mismo, entonces esos dos lados, el lado AB y AC del triángulo superior y el lado DE con el lado DF del triángulo inferior son proporcionales. Falta verificar el tercer lado, para eso formamos nuevamente otra proporción. Verifiquémoslo con el lado AB, que es correspondiente con DE, entonces tenemos la proporción 4 es a 6. Y los otros lados serían BC, que es correspondiente con el lado EF, es decir, la proporción, perdón, la razón sería 6 es a 9. Verificamos nuevamente que sí sean proporcionales. Multiplicamos 4 por 9 y 6 por 6. El resultado en ambos casos es 4 por 9, 36 y 6 por 6 también es 36. Como sí son proporcionales, hemos verificado la proporcionalidad de los tres lados, entonces estos dos triángulos sí son semejantes. Y lo hemos determinado utilizando el criterio lado, 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 determinando que los tres lados sean proporcionales. Miremos ahora un ejemplo de aplicación de este criterio en un problema. En este ejemplo podemos ver que tenemos dos triángulos y los dos triángulos son semejantes. En el triángulo de arriba, un lado mide 6, el otro lado mide 8 y el lado más largo mide 12. Si el otro triángulo es semejante y apenas tengo la medida del lado PQ, que es 15, ¿cuáles son entonces las medidas de los otros dos lados? Es decir, ¿cuánto mide el lado PR,
que no sabemos, y cuánto mide el lado QR, que tampoco lo sabemos, y los estoy representando con la letra XY. Bien, entonces son dos triángulos que son semejantes, es la afirmación. De un triángulo tengo la medida de los tres lados, pero del otro apenas tengo la medida de uno de sus lados. Determinemos cuáles son los lados correspondientes. Ya que no tenemos medidas de ángulo, utilizaremos el criterio lado, lado, lado. Entonces, el lado MN es correspondiente al lado PQ. El lado MO es correspondiente al lado PR. Y el lado NO es correspondiente al lado QR. Como estos dos triángulos son semejantes, entonces sus lados deben ser proporcionales y a través de las proporciones puedo encontrar la medida de los otros lados. Determinemos entonces las proporciones que serían para este caso. Primera razón, el lado MN, que es correspondiente a PQ, entonces sería 6 es a 15. Y la otra razón la vamos a utilizar para hallar X, es decir, que sería MO y PR. 12 es a X. Lo escribimos acá, 12 es a X. Tengo que hallar el valor de X a través de las proporciones. Recordemos entonces que multiplicaremos esta diagonal y luego lo divido en 6 para encontrar el valor de X. X sería entonces 12 por 15 dividido entre 6. El resultado es 30. Y con eso he encontrado que el valor de X entonces es 30. Es decir, el lado PR mide 30. Falta encontrar el lado QR. Determinamos nuevamente las proporciones. Utilizaré otra vez los lados correspondientes MN y PQ, es decir, 6 es a 15. Y la otra razón con los otros dos lados correspondientes que serían el lado NO y el lado que voy a buscar que es el QR. Es decir, la otra razón sería 8 es a Y. Lo escribo acá. Y entonces, de la misma forma que lo hice para hallar X, voy a hallar Y multiplicando 15 por 8 y dividiendo entre 6. Lo escribo acá. Y es igual entonces a 15 por 8 dividido entre 6. Resolvemos esta operación y el resultado es 20. Es decir, que el lado Y mide 20. Y con esto hemos aplicado el criterio lado, lado, lado para la semejanza de dos triángulos en la solución de un problema y hemos encontrado dos lados que no conocíamos de un triángulo semejante a otro. Veamos el segundo criterio de semejanza de los triángulos. El segundo criterio se llama el criterio lado, ángulo, lado, el cual dice que dos lados deben ser proporcionales y el ángulo entre ellos debe ser igual. Es decir, que tendré dos triángulos que van a tener un ángulo igual y dos lados proporcionales. Pero el ángulo debe estar en medio de los dos lados que son proporcionales. Dibujemos dos triángulos para este ejemplo. He dibujado dos triángulos, como lo pueden ver, el triángulo ABC y el triángulo DEF. En el triángulo ABC, este ángulo mide 80 grados. En el triángulo DEF, este ángulo también mide 80 grados. En el triángulo ABC, este lado es de 10 unidades, 10 centímetros, y este lado mide 12 centímetros. En el triángulo DEF,
este lado mide 5 y este lado mide 6. Según el criterio L a L, lado, ángulo, lado, si dos lados son proporcionales, dos lados correspondientes, y el ángulo que está entre ellos eh, también es igual, entonces esos dos triángulos son semejantes. Determinemos a través del criterio lado, ángulo, lado si estos dos triángulos son semejantes. Observamos que tenemos un ángulo igual. Este ángulo es igual a este. Ya tenemos el ángulo. Los dos lados que están a los costados, que son adyacentes al ángulo, estos dos, deben ser proporcionales. El lado AB es correspondiente al lado DE y el lado AC con el lado EF. Si esos dos lados son proporcionales entre estos dos triángulos, eso significará que el triángulo sí es semejante al otro y lo habremos determinado utilizando el criterio lado, ángulo, lado. Resolvamos entonces eso a través de la proporcionalidad. Determinemos las razones con los lados correspondientes, que sería el lado AB que mide 10 y el lado DE que mide 5. Es decir, que la razón sería 10 es a 5. Y la otra razón sería con los otros dos lados, que sería el lado AC que mide 12 y el lado EF que mide 6. La otra razón sería 12 es a 6. Si son proporcionales, deben cumplir la propiedad de las proporciones, que dice que multiplicando en x me debe dar lo mismo. 10 por 6 da 60 y 5 por 12 también da 60. Es decir, que sí es una proporción, y como sí es una proporción y además el ángulo que está en medio de los dos lados es igual, de 80 grados, entonces estos dos triángulos sí son semejantes. Y hemos resuelto un ejemplo aplicando el criterio lado, ángulo, lado. Miremos un ejemplo de un problema que se puede resolver utilizando este criterio. En este ejemplo tengo dos triángulos que son semejantes. Es la afirmación que hay. Los dos triángulos son semejantes. El triángulo MNO y el triángulo PQR son dos triángulos que son semejantes. En el triángulo MNO tengo las medidas de este lado, que es 10, y la medida de este lado, que es 8. Y en el triángulo PQR únicamente tengo la medida de este lado, que es 4. No conozco la medida del lado QR. Utilicemos el criterio lado, ángulo, lado para determinar cuánto mide el lado QR, el cual desconozco y necesito saber su medida. Entonces, podemos determinar que vamos a utilizar el criterio lado, ángulo, lado, ya que tenemos un ángulo igual entre estos dos triángulos. Este ángulo es igual porque es un ángulo de 90 grados, que también lo tenemos en este otro triángulo. Como tenemos un ángulo de 90 grados que es igual y los dos lados que forman ese ángulo son correspondientes, es decir, el lado MN es correspondiente al lado PQ y el lado NO es correspondiente al lado QR, entonces si cumple el criterio, significará que son semejantes. ¿Qué debe cumplir? Ya tiene el ángulo, perdón, igual, solo falta que los lados sean proporcionales. Establezcamos entonces la proporción para hallar el valor de x. Ya que los dos triángulos son semejantes, entonces los lados correspondientes serían MN con el lado PQ. 10 es a 4 sería nuestra primera razón. 10 es a 4. Y la otra razón sería con los otros dos lados correspondientes, que son el lado NO, que mide 8, y el lado QR, que es el que voy a buscar, que mide X. Entonces sería 8 es a X. De esta forma he formado una proporción y ya sabemos qué se hace para encontrar el valor de X. Multiplico esta diagonal y divido entre el otro número, que en este caso es 10. Es decir que X es igual a 4 por 8
y lo que me dé dividido entre 10. Entonces, resuelvo esa operación, el resultado es 3,2. Por lo tanto, el lado que me hacía falta, el lado X, mide 3,2. Y ya he encontrado el valor que faltaba utilizando el criterio lado, ángulo, lado para los triángulos semejantes. Miremos el tercer criterio de semejanza de los triángulos. El tercer criterio de semejanza de triángulos es el criterio ángulo, ángulo. Es decir, que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, es decir, de la misma medida, con esto deduciremos que el tercer ángulo también es igual y por lo tanto ya los dos triángulos serían triángulos semejantes. Miremoslo con un ejemplo. Dibujemos dos triángulos. He dibujado dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Lo que sabemos únicamente de estos dos triángulos es que el triángulo ABC es equilátero. Y de la misma forma, el triángulo DEF también es equilátero. Los dos triángulos son equiláteros. Al ser equiláteros, en el triángulo de arriba, los ángulos miden 60 grados. Este ángulo mide 60 grados, este ángulo mide 60 grados. Y en el triángulo de abajo, este ángulo mide 60 grados por ser equilátero y este ángulo también mide 60 grados. Es decir que utilizando el criterio ángulo-ángulo, con estos dos ángulos que son iguales en los dos triángulos, puedo determinar que el tercer ángulo también va a ser igual, es decir, que este ángulo también va a medir igual que a este ángulo, que es el ángulo correspondiente, y por lo tanto los dos triángulos son semejantes. No necesito de determinar la medida de sus lados para saber si son semejantes o no, porque con el criterio ángulo-ángulo me baso únicamente en la medida de dos de sus ángulos que sean exactamente iguales en los dos triángulos. Como tienen dos ángulos que sí son iguales, entonces estos triángulos sí son semejantes. Miremos otro ejemplo. Hemos dibujado dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes tal como lo dice el enunciado. Los dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, entonces deben cumplir el criterio de los ángulos. Y para el triángulo de arriba tenemos que este ángulo es de 90 grados, es un ángulo recto, y el ángulo A mide 55 grados. En el triángulo de abajo, ¿cuánto mide entonces los ángulos? Obviamente tenemos claro que este ángulo también es un ángulo recto y mide 90 grados como el ángulo B. Para que sean semejantes, entonces el ángulo que sea correspondiente al ángulo A debe medir también 55 grados. La pregunta entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? Obviamente, a través del criterio ángulo-ángulo podemos establecer que el ángulo A mide 55 grados, lo mismo que su ángulo correspondiente, el ángulo X, ya que son semejantes. Esto responde a la pregunta y entonces determinamos que es 55 grados la medida del ángulo X. De la misma forma podemos establecer que si el ángulo Y en la parte inferior acá, este ángulo mide 35 grados, el ángulo Y mide 35 grados, entonces podemos determinar fácilmente cuánto mide el ángulo C. Al ser dos triángulos semejantes,
entonces los ángulos deben ser iguales. Y ya tenemos que este ángulo B, que es semejante, que es correspondiente con el ángulo Z, miden 90 grados. Y que el ángulo A, que es correspondiente con el ángulo X, miden 55 grados. Por consiguiente, el ángulo Y, que mide 35 grados, mide lo mismo con su correspondiente, que es el ángulo C. Por lo tanto, el ángulo C también mide 35 grados. Y todo esto lo hicimos utilizando el criterio ángulo-ángulo para determinar la medida de los ángulos con dos triángulos semejantes. Bien, mis pupilos, ya estamos listos para mirar la congruencia de triángulos y otras propiedades más de los triángulos, pero eso lo dejaremos para un nuevo video. Eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.